Le decía a usted que vamos al asunto de lo que está sucediendo en Ecuador. Te lo digo Ecuador para que lo entiendas, México. Vanessa, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Maestra Vanessa Cárdenas, que está allá en... ¿Y ya te doctoraste? Ya, Lalo, pues ya tengo más de un año que terminé el doctorado ahí en nuestra querida UNAM. Perfecto. ¿Doctorado en qué? Nuestra querida y todavía autónoma UNAM. Bueno, esperemos que eso sí no cambie. Pero bueno, oye, doctor, ¿en qué, doctora? En... Ciencias políticas y sociales con especialidad en relaciones internacionales y seguridad. Bueno, o sea, la tesis, la investigación la orienté a seguridad. Y de cuál fue el nombre de tu tesis? Fue las reformas policíacas en América Latina, los casos de Chile y de México durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Andrés Manuel López Obrador. O sea, Oh, qué Carabineros y la actual. Guardia Nacional. Qué interesante el asunto. Pero bueno, ahora, por favor, te molestamos este día miércoles. Muchas gracias por acceder a, a este palomazo, digámoslo así, para que nos expliques qué carambas está sucediendo, qué sucedió o qué está sucediendo en Ecuador. Sí, Lalo, pues mira, lo que vimos el día de ayer evidentemente es resultado de años de malas políticas de seguridad. De hecho, Ecuador pues tenía niveles bastante bajos de homicidios, de violencia, ¿no? Todavía en las postrimerías de Correa, recordémosle a nuestro público que Ecuador pues ha tenido momentos de autoritarismo, ¿no? En los cuales pues Rafael Correa estuvo más de 10 años en el poder y bueno, finalmente eh, había sido una ruta así de tránsito, pero no tan afectada como lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, hubo un despunte de homicidios durante el gobierno de Lenin Moreno y en los últimos años de haber tenido tasas de 5% de homicidios, ahora estamos ya desde el año pasado en 41% Válgame de Dios. homicidios. Uf, En un país pues muy chico, ¿no? Hay que decirlo. Además, bueno, pues esto se suma a una crisis política, ¿no? En la cual las fuerzas del correísmo pues tratan de volverse a hacer del poder, pero pues no lo logran, donde la corrupción también ha ido como aceite, ¿no? Metiéndose en el engranaje político, una gran debilidad institucional y recordemos que el año pasado que hubo elecciones, bueno, pues este clima ya se dejaba ver, ¿no? O sea, lo último que fue gran noticia en Ecuador fue el asesinato de uno de los candidatos de Villavicencio a manos de justamente un grupo criminal, en ese caso de colombianos, 10 colombianos que perpetraron este homicidio, y luego las imágenes dramáticas de los candidatos asistiendo a los lugares de votación con estos chalecos y cascos antibalas, donde, bueno, pues ya ahí el mundo como que volteó los ojos y supimos algo que, bueno, ya se sabía, pero que no había sido la gran noticia de los diarios como lo es también ahora, la cantidad de violencia que sitúan a Ecuador entre los tres países más violentos de América Latina y que dejó de ser un país de tráfico, de ruta, ¿no? De tránsito, perdón, a ser un país también que resguarda la droga y que la distribuye y bueno, que la consume, ¿no? Y es así que el último reporte algo que las autoridades ecuatorianas habían tenido como muy en silencio, no habían querido hacer como el mapa delictivo de la zona. Bueno, pues el último había 11 organizaciones criminales peruanas, bolivianas también, pero principalmente colombianas que trabajan con bandas locales y específicamente también hay un señalamiento a dos bandas que son las grandes, las tradicionales, que son los choneros, que murió su líder y eso la ha ido debilitando, y los lobos que justamente aprovechó de esta situación para ir tomando el control. Los lobos también es conocida y reconocida por sus vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? De donde provienen las armas, seguridad, droga, etcétera.
Entonces tenemos ya un mapa del crimen transnacional, del crimen organizado. Yo siempre digo, si hay algo organizado en la región es el crimen, ¿no? Que evidentemente no se aprovecha de la debilidad de estos estados tan frágiles institucionalmente, pero que también la comunidad internacional no ha sabido abordar desde una propuesta y una estrategia coordinada a nivel regional y a nivel internacional. Ese asunto que tú señalas al último, a mí me parece fundamental. Evidentemente la mano de los narcos en México, de organizaciones mexicanas, está involucrado en ese conflicto que está comenzando a vivir con tanta crudeza y desesperación. Yo lo noto en las imágenes que llegaron desde ayer de la población que sale corriendo de los centros comerciales y pues es un caos, es una situación muy delicada el hecho de que haya determinado un régimen de excepción el presidente, o sea, haya determinado esa como medida como para tratar de mantener el control. Y lo que tú nos dices de las 11 organizaciones, el asunto no es de las naciones, el asunto ya escala a nivel global y si tú no puedes combatir con éxito en tu país a una organización y a un proceso, si no haces labor conjunta con otras naciones, con otros procesos y otras acciones a nivel global. Si no, no vas a tener ningún éxito en su combate, ¿no? No, y sobre todo, Lalo, que sabemos que cuando ya se llegó a estos límites de violencia, pues es porque hay ya un contubernio con el poder político, que ya hay corrupción en las diferentes instituciones del Estado, incluso en las policías o hasta en las Fuerzas Armadas, y es por eso que una estrategia a nivel nacional es muy complicada, porque los aparatos de Claro, inteligencia ya están filtrados y no claro, funcionan. Entonces, lo hemos vivido en México, ¿no? Como de pronto las agencias de inteligencia norteamericana, pues no confían ni en los políticos ni en la policía. O sea, el mayor voto de confianza hoy por hoy lo tiene la Marina, ¿no? Porque saben que cualquier operativo es frustrado, pues porque el mismo poder político es parte del negocio, claro, ¿no? claro. Entonces, es fundamental una estrategia de colaboración, sobre todo de inteligencia internacional, más que de mandar un despliegue policíaco militar, porque mucha gente también habla en que este incremento tiene que ver con el retiro de las bases militares que Estados Unidos tuvo ahí durante la Guerra Fría, ¿no? Y un poco más de tiempo, y desde las cuales se controlaba, según esto, el narcotráfico colombiano. Para muchos era más bien una forma de combatir las guerrillas también en Colombia, ¿no? Y pues justamente gran parte de esto que estamos viendo en Ecuador también ocurre en ciudades muy cercanas a la frontera con Colombia, ¿no? Por ejemplo, la quema de automóviles, porque bueno, sabemos que esto no es un hecho aislado, ha habido brotes de violencia en diferentes ciudades y que tienen también como origen, y esto fíjate qué interesante, como cuando se detiene algún capo, ¿no? O algún líder de la droga, en este caso al Fito, ¿no? El líder de los choneros o al salvaje. Bueno, pues hay todo un movimiento por parte de estos grupos, lo vimos incluso en México con el Chapito, en este caso escaparon. Entonces, junto a esta estrategia internacional, Lalo, yo siempre señalo la recuperación de espacios, que va desde un parque, una cancha, ¿no? Donde empiezan a instalarse, ¿no? Los tentáculos de estos grupos de narcotraficantes hasta las prisiones. Estamos viendo en una forma reiterada cómo los prisiones, ¿no? Y las cárceles se han convertido en centros operativos de las mafias, en centros de capacitación para los nuevos reclusos que no vienen de estas grandes mafias. Bueno, ahí se les capacita, ¿no? Y operan con una total impunidad, lo vimos con el Tren de Aragua en estas prisiones de Colombia donde tenían casinos y zoológicos, y sabemos que en México pasa lo mismo, que hay armas, que hay centros de entretenimiento, que hay celulares, ¿no? Entonces es fundamental una estrategia coordinada de inteligencia internacional y de recuperación de espacios
en el cual, bueno, pues se acompañe de una reforma a nuestras policías que no están pudiendo, están superadas y que además, pues mal equipadas, mal pagadas, ¿no? Mal capacitadas, pues ¿qué pueden hacer contra tremendas armas y el capital que se mueve? Porque hay que recordarlo, el narcotráfico es un negocio, por eso es que se asienta y controla los territorios, ¿no? Para que pueda ahí tener almacenadas las drogas para tener el monopolio de las drogas y para generar la mayor parte de las utilidades. Entonces es muy interesante cómo hay que entender la lógica también del negocio para ir detrás del dinero y para complicarles la generación de utilidades. Este, dime un asunto. Tratamos el tema hacia finales del año pasado, los últimos días del año pasado, incluso los primeros de este, tratamos una entrevista larga sobre este asunto de la criminalidad organizada en el país y nos hacía la referencia, la persona a la que acudimos como especialista, que el combate directo en los términos en que lo ha hecho la República, el gobierno de la República a lo largo de varios sexenios, no ha dado resultados, que quizás valdría la pena voltear la perspectiva y decir, bueno, vamos a permitir el consumo y la posesión de determinada cantidad de determinadas drogas. Y eso obliga a parte de los malandros a tener que descubrir su juego y convertirse en empresas formales. Tú eres especialista en cuestiones también de seguridad. ¿Cuál es el enfoque que tiene que darse una vez que lo único que hemos constatado en los pasados años, décadas, es que lejos de que se combata con eficiencia, el combate no ha dado resultado y sigue creciendo la criminalidad organizada en el país? Pues mira, yo coincido, por ejemplo, el tema de la marihuana, ¿no? ¿Qué caso tiene seguir debatiendo que si cuántos gramos de consumo, que si... O sea, la marihuana es un gran negocio, ya nadie hace millones con la marihuana para nada, o sea, lo de hoy es el fentanilo, ese tipo de drogas sintéticas que sí no se pueden legalizar porque es muy complejo, son muy adictivas, son mortales, ocasionan una gran pérdida hasta en términos económicos porque afecta directamente a la población económicamente activa, ¿no? Hombres, mujeres entre 18 y 40 años, que es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que incluso este gobierno se ha tardado en despenalizar y ver el gran negocio que es la marihuana. Canadá, por ejemplo, tiene esta despenalización y tiene apenas cubierta el 60% de su demanda. Le compra a, obviamente, Colombia, pero también a Afganistán, ¿no? ¿Qué le tiene que comprar a Afganistán si nos tiene acá a nosotros? Entonces, ya estas discusiones que de pronto yo oigo en el Congreso acerca de el consumo, para divertir, o sea, ya están superadas con la marihuana, ¿no? O sea, hay que ir un paso más adelante y ver para uso medicinal, eso traería muchísima inversión para mejorar también la calidad de marihuana que se puede Sí, exportar, etcétera, ¿no? Y quitaría, pues sí, una parte de la criminalidad, aunque el mercado negro va a seguir existiendo, tú no puedes despenalizar o legalizar, mucho menos algunas drogas, y como te digo, se va a seguir dando de alguna manera, pero pues esta lucha tiene que ser mucho más focalizada y además una fase de despenalización tiene también que venir acompañada, como lo es en Canadá, en Uruguay, pues de una fase de prevención, ¿no? En México es muy complejo que uno no pudiera asegurar que no se vaya a estar distribuyendo en las escuelas primarias porque desafortunadamente no tenemos esta infraestructura de prevención y de seguridad también requerida. Entonces yo creo que sí hay algunas drogas blandas que sí se deben ya de despenalizar y enfocar la estrategia, pues sí, de manera frontal e incluso como lo está haciendo hoy Ecuador. Es muy complicado hoy en día porque justamente no es una situación local o puntual, sino es algo transnacional que va más allá de las claro, fronteras, que genera muy altas utilidades, ¿no? Es la fase sí. más alta del capitalismo, la que han alcanzado las drogas. Entonces, creo que requiere como muchísima más inteligencia, evidentemente, pues la persecución del dinero.
¿no? Que ahí es donde Claro, está claro. básicamente el interés de los cárteles y de la gente que se une o se suma a estos grupos ¿Qué, delictuales. qué trayecto le pronosticas a Ecuador en los siguientes días? No, Hoy, pues muy mañana, pasado. complicado, Lalo. Muy, muy complicado. La estrategia, pues, fue este estado de excepción que pareciera que ya es un estado común, porque además diferentes gobiernos han llamado este estado de excepción. em, y han también ya permitido los daños colaterales, ¿no? Llamando al conflicto que se da como conflicto interno, es decir, están en guerra, ¿no? Entonces pueden disparar en contra de estos grupos a los que llamaron terroristas. eh, y pueden atacarlos de manera directa a las Fuerzas Armadas. Es por eso que esta política se está acompañando o esta estrategia Sí, de suspender las clases y suspender el trabajo, lo cual sabemos que eso pues incrementa también el reto y la violencia de pronto de los grupos del crimen organizado. Así que veo semanas muy complicadas para Ecuador y evidentemente pues podrá haber un stand-by, ¿no? Un estancamiento o una disminución de la violencia, sí, pero no algo que mejore. O sea, esto es una situación que no va a mejorar, va a requerir de apoyo internacional importante y que si vemos estos brotes, ¿no? De eventos tan violentos, evidentemente que vamos a ver que bajan, pero que en unos meses o en unas semanas va a volver. Es decir, la situación general de violencia y de inseguridad que vive el país no va a cambiar en los próximos meses, se haga lo que se haga. Es una situación que para ver un cambio real requiere de bastante tiempo, Lalo, y es por eso que la gente ahí voltea a ver a Bukele, ¿no? Más allá de que sí. tiene una falta total de derechos humanos, ¿no? Que despoja de derechos a cualquier ciudadano que sea no solamente delincuente, sino de sospechoso, pero que se ha vuelto una política muy popular en América Latina al día de hoy. Bien. Pues muchas gracias, Vanessa, te agradecemos mucho que nos hayas concedido estos minutos importantes para entender lo que está sucediendo y lo que puede suceder más en Ecuador. Esperemos ya no tener que volverte a tocar la puerta, pero esperemos que también las cosas en Ecuador se tranquilicen, aunque no se resuelvan seguramente. Ya hablaremos el viernes pasado mañana. Muchas gracias por estar con nosotros, Vane. Gracias y un abrazo para todos. Gracias, gracias. Desde Santiago de Chile, tenemos a Vanessa Cárdenas, la doctora Vanessa Cárdenas.